por ejemplo, lo inicial, vieron el formato que tiene un polinomio con una indeterminada X, y bueno, y hay cositas acá que las resaltamos como para que las podamos burlar y que quede más fácil, ¿no es cierto? Entonces acá dice raíz de un polinomio, que sea P de X perteneciente a K de X. Entonces esta K de X, fíjense que para nosotros son conjuntos numéricos, está dicho así en forma genérica, y entonces en general vamos a tener Q, que son los racionales, vamos a tener R, que son los reales, o en su momento también C, que ya sabemos, números complejos. Entonces, les digo, esa sería la nomenclatura como para poder entender. Entonces, estamos hablando de polinomios que pertenecen a un conjunto K de X, lo decimos así, K de X, donde Profe, K, perdón, consulta, disculpe que le interrumpa, ¿la sí, clase la va sí, a grabar o no? no estamos grabando, lo que sí hacemos es esta explicación y todo lo que se escriba y eso después lo colgamos en el aula para que ustedes se lo puedan repasar, ¿sí? Dale, Pero dale, no, no, o sea, por una cuestión de saturación del sistema, no podemos grabarlas porque vieron, empieza a colapsar, entonces tenemos que tener ese cuidado, ¿sí? Bien. Bueno, entonces decía que un elemento K, acá fíjense, K minúscula que pertenece a K, acuérdense que es un conjunto numérico. En su momento va a estar especificado qué conjunto es. Como dije recién, racionales, reales, complejos, nos va a decir claramente, ¿no? Se dice que K es una raíz de P de X si P de K es igual a cero. Ustedes se acordarán lo que significa especialización o valor numérico. ¿Qué quiere decir? Que si la variable se reemplaza por ese valor K, ¿no es cierto? Entonces decimos, estamos hallando el valor numérico, ¿sí? El valor numérico. Y eso, si llega a ser igual a cero, nos está indicando entonces que K es una raíz del polinomio. Fíjense, es una raíz del polinomio. Entonces, por eso rescatamos esta pequeña definición como para que nos vaya quedando claro, ¿no es cierto? Entonces, después hay un teorema que es muy importante. Fíjense qué nos dice ese teorema, que todo está en el apunte teórico, pero digamos así, reflotamos algunas cositas como para que les resulte más familiar. Si decimos un P de X que pertenece a K de X, tiene acá como raíz, si solo si P de X es divisible por K menos, perdón, X menos K. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros, por ejemplo, descubrimos que K es raíz, entonces nos estaría diciendo que ese polinomio es divisible por X menos K, ¿sí? Y, digamos, en el camino contrario, si es divisible por X menos K, eso nos está indicando que K es raíz del polinomio. ¿Se dan cuenta? Ustedes lo van a ver en la parte teórica, como les digo, que está explicado, este teorema está demostrado y por supuesto tiene entonces un camino de ida y un camino de vuelta porque es una doble implicación. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos acá a los ejemplos, que siempre es lo que más les puede convenir y eso es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces decimos así, tenemos este polinomio y fíjense lo que dice, calcular si existen las raíces racionales de P de X. Entonces ahí, al darme una pista, al decirme raíces racionales, fíjense que el teorema de Gauss justamente es un teorema que nos ayuda a encontrar las raíces racionales de un polinomio. Por eso lo dije así, nos ayuda, porque puede ocurrir el caso de que no tenga raíces racionales el polinomio. Entonces, bueno, si bien podemos hacer el estudio, etcétera, etcétera, pero resulta que después podemos llegar a la conclusión de que raíces racionales no existen en ese polinomio. Les digo porque son cosas que pueden aparecer, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces el polinomio, fíjense que nos están dando acá, tiene
coeficientes que son racionales, ¿se acuerdan? O sea, el conjunto de los racionales. Pero resulta que el teorema está pensado para un polinomio en R de X, perdón, en Z de X, o sea, en enteros. Es decir, el teorema de Gauss está hablando de que los coeficientes de nuestro polinomio tienen que ser enteros. Y entonces ahora viene aquí la explicación. Fíjense que nosotros podemos hacer un trabajito, ¿no es cierto?, para lograr que esos coeficientes, digamos así, para poderlos tratar con el teorema de Gauss, tenga coeficientes enteros. Entonces, fíjense cómo es el procedimiento. Lo que tenemos que hacer es mirar los denominadores que aparecen. Fíjense que los denominadores acá son 4, 2, 16, 2, 16. Entonces decir, ¿cuál es el MCM? ¿Se acuerdan MCM de la primaria? Múltiplo común menor. ¿Cuál es el múltiplo común menor de todos esos números que estamos viendo ahí? El 4, el 2, el 16, el 2, el 16. Es el 16, ¿no es cierto? Es un múltiplo común menor a todos ellos. Entonces, lo que voy a decir es lo siguiente. A ese polinomio que me dieron, lo voy a multiplicar por 16 para que de esta manera desaparezcan esos coeficientes que no son enteros. Entonces, acuérdense, pienso en el MCM y después digo, voy a multiplicar así al polinomio que me dieron, lo voy a multiplicar por 16. Y obviamente, para que esto no varíe, también voy a multiplicar por un 16avos. ¿Se imaginan? O sea, sería lo mismo que decir, multiplico por 16 y divido por 16 para que no haya variación. O sea, lo que estoy haciendo es hacer como una especie de artificio, digamos, algo que se piensa así como para salvar la cuestión, pero no estoy falseando nada, es decir, estoy manteniendo lo mismo que tenía, nada más que ahora pensando en este paso así, digamos así, le dije artificio, ¿no es cierto? Para que se entienda este paso que le estoy agregando para que la cuestión después funcione. Entonces, como decía, vieron que dejé acá un espacio, digo, bueno, para que todo esto, digamos, no se altere, acá voy a poner por un 16avos. Entonces, fíjense, esa sería nuestro artificio, quedaría de esa manera. Entonces pensé, si multiplico todo por 16, lo que está entre paréntesis, esos denominadores, digamos así, entre comillas, van a desaparecer y voy a tener entonces un polinomio con coeficientes enteros, pero para que la cuestión no varíe, entonces tengo que multiplicar a todo por un 16avo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Les parece que se va entendiendo cuál es el procedimiento? Entonces, fíjense lo que hacemos. Decimos así, bueno, acá me va a quedar esto, me va a quedar un 16avos y ya lo que está entre corchetes, digamos así, me va a quedar 16x a la quinta menos 4x cuarta. Ya lo voy haciendo, ¿vieron? Como multiplico por 16, voy simplificando, ¿cierto? Entonces, más 8x al cubo menos una x cuadrado y después sigo y digo menos 8x más 3. Entonces ahí, a lo que me ha quedado entre corchetes, digamos así, ya lo puedo trabajar aplicando
teorema de Gauss. ¿Se entiende? Porque ahora sí logré teorema de Gauss. ¿Por qué? Porque logré que entonces los coeficientes sean enteros, como dice el teorema. Ahí vamos bien, entonces, bueno, una vez que ya lo tengo normalizado, digamos así como lo queremos, decimos, fíjense lo siguiente, tenemos que mirar, según el teorema, en el coeficiente ¿sí? El coeficiente independiente y el coeficiente principal, ¿sí? Entonces, acá, fíjense ustedes, ya les digo, está todo explicado en la teoría, pero de todas maneras es bueno reflotarlo como para, ¿sí? Fijarse cómo es esto, ¿no? Entonces, los posibles P, fíjense que la teoría dice que nosotros vamos a conseguir los P sobre Q. Entonces, quiere decir, vamos a conseguir, dicho así, números racionales que respondan a ese formato, ¿sí? Entonces, los posibles P son los divisores enteros del 3. Entonces, ¿cómo diríamos acá? Y bueno, los divisores enteros del 3 son más menos 1, ¿sí? Y más menos 3. Ahí no hay más. Divisores enteros del 3 son más 1, menos 1, 3 y menos 3. En eso estamos bien, ¿no es cierto? Después entonces decimos los posibles P sobre Q, perdón, los posibles, ahora estoy en Q, ¿no es cierto? Los posibles Q, ¿qué van a ser? Van a ser los divisores enteros del coeficiente principal, que es este 16 que está aquí. Entonces ahí empiezo a pensar, bueno, el 1 va a estar seguro, ¿no es cierto? Más menos 1. Más menos 1. ¿Qué más? Más menos 2. O sea, estoy pensando en divisores enteros del 16. Sigo. Más menos 4. ¿Vamos bien? Más menos 4. ¿Qué más? Tengo más menos 8. Y más menos 16. ¿Están de acuerdo? O sea, no me olvidé de nada, ¿no es cierto? Sí, a ver. No entendí lo de P sobre Q. Eso lo... No, ahora, claro, no, me apresuré. El tema es así. Primero buscas los posibles P son, ¿ves? Los posibles P son los divisores enteros de este que es el término independiente, ¿correcto? Ah, bien. Y después, los posibles Q son los divisores enteros del coeficiente principal. Y ahora entonces, vos decís así, ahora pensemos los posibles P sobre Q. Por eso, porque lo que pasa es que me apresuré. Claro. ¿Ves? Los posibles P sobre Q. ¿Vamos bien? O sea, una vez que ya los tenemos determinados, entonces decimos, ahora nos dedicamos a encontrar los posibles P sobre Q, que es lo que dice el teorema, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que acá, en realidad hay que hacer este recorrido, ir diciendo, uno dividido, este dividido este dividido con este dividido con este con este y este con este. Entonces de ahí va a ir saliendo, ¿no es cierto? Más menos 1 dividido más menos 1, y bueno, nos va a seguir dando más menos 1, ¿sí? O sea, si uno es positivo y el otro es negativo, va a dar negativo, y si los dos son positivos, los dos son negativos, va a dar positivo. Bueno, después sigo. Entonces con el 2, más menos 1/2. Después sigo. Más menos 1/4. Siempre les conviene hacerlo así medio ordenado, ¿ven? Porque si no, uno se puede empezar a perder, ¿ven? Y hacer más menos 1/8 más menos 1/16. Entonces,
todavía me falta, pero estoy tratando de... A ver que me salió feo. Entonces, fíjense cómo dice la palabra, ¿no es cierto? Los posibles P sobre Q. Entonces ahora me dediqué a hacer el 1 sobre todos estos que están acá, todos los posibles Q. Pero ahora tengo que seguir con el 3, ¿sí? Entonces, si hago, fíjense, 3 dividido más menos 1, y me va a quedar más menos 3. O sea, las dos posibilidades que hay ahí son más menos 3. Si hago 3 dividido más menos 2, ¿qué me va a quedar? Más menos 3 medios. ¿Vamos bien? Más menos 3 medios. Después sigo con el 4, ¿cierto? Entonces me va a quedar más menos 3 cuartos. Después más menos 3 octavos. Y más menos 3 16avos. Entonces, de esta manera, fíjense que pude hacer todos siguiendo un orden, es decir, siempre hice este dividido este con este con este, el 1 con todos los que están abajo, digamos así para simplificárselos. Y después me dediqué al 3, el 3 con este, el 3 con este, con este, con este y con este, y así ya los tengo a todos, digamos, vistos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema? El teorema dice que si existen raíces racionales, van a estar dentro de estas posibles, ¿sí? Entonces, una manera sería ir aplicando, ¿no es cierto?, la regla de Ruffini, que a veces es más fácil para eso, e irse fijando a ver, por ejemplo, decir, a ver con el 1, a ver con el menos 1, a ver con un medio, a ver con menos un medio, así hasta ir encontrando. Bueno, entonces acá yo le voy a adelantar un poco porque si no... Perdón, sí. Sí, A ver. tengo una duda de... no sé si podés subir un poquito. ¿Cómo? No sé si podés subir un poco para mostrar. Sí, a ver, bien, más arriba, bien. Sí, a ver. Entonces para buscar las raíces tenemos que hacer el MCM y multiplicamos el común múltiplo, era que se llamaba, no me acuerdo. Claro. O sea, yo sé el MCM, la cosa que no me acuerdo bien los nombres. Sí. O sea, multiplicás por ese número para que así no te quedan denominadores. Esa es la idea, ¿viste? La cosa que yo después, no sé por qué ponías en forma, o sea, hay que poner siempre en forma racional después ese mismo número que del MCM. Claro. Para... Porque vos pensalo de esta manera. Es como que vos agregaste algo extraño, ¿sí? Ese 16 que multiplica, vos decís, yo multipliqué todo por 16. Bueno, pero entonces para que, digamos, no se altere el resultado, ¿qué harías? Multiplicarías por un 16avos, o sea, por el mismo número nada más que invertido, ¿ves? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque si vos tenés un 16 y lo haces por 16, te da 1, y multiplicar por 1 vos viste que no altera nada. Guillermo, ¿Sí? lo que sucede acá no es que estás dividiendo por el MCM después para armar las fracciones. El polinomio que quedó a coeficientes todos enteros resulta de casualidad, ejemplo, pero no siempre va a resultar así, que justo el coeficiente principal tiene el MCM y el último coeficiente es 3. Podría pasar que al hacer este juego, para lograr que todos sean enteros, no haya quedado justo un 16 como coeficiente principal, ¿sí? Claro. Sí, claro, todo depende qué denominador había aquí. O sea, si había otro denominador, por ahí no te queda justo el mismo. ¿A eso te referís? ¿Por qué apareció el mismo justo? Suponete que si acá de entrada hubiera estado, un ejemplo, si de entrada hubiera estado acá
un cuarto x a la quinta, como te está diciendo Ana, ¿viste? Entonces cuando vos hacías esta multiplicación, 16 por un cuarto, acá te hubiera quedado un 4. ¿Comprendés? Sí, sí. ¿Eso lo entendés? Sí, sí, sí. ¿Sí? No había entendido, Bueno. claro, eso que... Claro, pero, lo ponías o sea, de forma racional, pero ahora yo entendí. Que es para claro. que después no se modifique. Sí, sí, pero la idea es esa, o sea, multiplicás por el MCM de los denominadores, viste, a todo el polinomio. Y después acá haces por 1 sobre ese valor que encontraste. Ahora, lo que te está diciendo Ana es que no siempre justo este número y este número coinciden. Todo va a depender si acá había algún otro coeficiente anteriormente. ¿Lo entendés? ¿Sí? Bueno, no, entonces les decía que para poder adelantar un poquito el trabajo, digamos que las raíces que realmente, o sea, las raíces racionales que tiene este polinomio, ya les digo, ustedes por ahí lo tendrían que ir probando, pero ya se las puedo decir. Las raíces racionales son, y entonces ahora me va a quedar 1/2 y menos 3/4. Resulta que esas van a funcionar así entre comillas, ¿no es cierto? Fíjense que 1/2 estaría acá, más 1/2 y menos 3/4 también está acá. Es decir que no salieron de otro lugar más que de lo que dice el teorema, ¿cierto? Entonces ahora lo que nosotros hacemos es aplicar, que siempre resulta más fácil, aplicar Ruffini, fíjense, para poder hacer esta división un poquito más rápido, ¿sí? Entonces, la idea es así. Fíjense, acuérdense que estoy trabajando con este polinomio que está acá entre corchetes, ¿sí? Después lo otro, la regularización, digamos, esa que hicimos, la vamos a dejar para el final para que expresemos todo correctamente. Entonces acá voy a tomar los coeficientes que me quedaron, 16, ¿sí? O sea, me estoy fijando ahí, ¿ven? 16 menos 4, 8, 16, después lo muestro otra vez, a ver, menos 4, 8, después tengo menos 1, menos 8, menos 1, menos 8 y el 3. Bueno, entonces, revisamos un poquito, fíjense que quedó 16 menos 4, 8, 16 menos 4, 8, menos 1, menos 8 y 3. Y entonces, digamos que se supone que nosotros venimos haciendo la prueba y resulta que entonces 1/2 es raíz. Ahora lo vamos a corroborar. Ustedes se acuerdan que la regla de Ruffini, entonces, el primero se baja como está, acá es 16, ¿sí? Y entonces 1/2 por 16 es 8, y acá menos 4 más 8 es 4, 1/2 por 4 nos va a quedar 2, y 8 más 2 es 10, ¿sí? Y ahora este por este da 5, porque es 1/2 por 10, y me queda 5. Entonces acá da 4, porque es menos 1 más 5 es 4. Y después tengo 1/2 por 4 es 2, ¿sí? 2. Acá me queda menos 6, y 1/2 por menos 6 es menos 3, y efectivamente el resto, ¿se acuerdan cuando aplicaban regla de Ruffini? El resto quedó 0, y ahí está correcto. Pero ahora viene este truquito también que es importante que lo tengan en cuenta. Siempre que encuentren una raíz así como esta, tienen que hacer la prueba para ver si no tiene lo que se llama la multiplicidad. Ustedes lo habrán leído. Es decir, que, digamos, es una raíz con una multiplicidad mayor. Es decir, en este caso, por eso lo elegimos a este ejemplo para que esto también lo podamos practicar. Entonces, yo digo, bueno, con 1/2 funciona perfecto. Y bueno, y ahora digo,
¿Qué pasará si lo hago de nuevo? A ver si 1/2 otra vez funciona como raíz, ¿cierto? Y entonces empiezo. Acá me va a quedar 16 y ahora hago 1/2 por 16, queda 8, 4 y 8 es 12, 1/2 por 12 es 6, acá me queda 16, 1/2 por 16 es 8, 4 y 8 es 12, y 1/2 por 12 es 6, y vieron que funcionó perfecto. Otra vez me dio resto 0. Bueno, entonces, a ver, el truquito está en que si encontramos así una raíz, la probamos. Supongamos que ustedes están dudando y lo hacen otra vez, porque dicen, no vaya a ser cosa que 1/2 tenga multiplicidad 3, ¿sí? Entonces lo hacen otra vez. Por ahí funciona, y si no funciona, bueno, seguirán pensando que ahí terminó. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, que no se queden cuando encuentren una raíz racional, así como esta, traten de ver si eso, digamos, puede proseguir. Bueno, y entonces ahora, yo ya les había anticipado que la otra raíz es menos 3/4, ¿vieron? O sea, estoy tratando de usar el tiempo lo mejor posible para que podamos aprovechar, ¿no? Pero entonces ya les estoy diciendo, pero supuestamente ustedes fueron probando y les quedó así, ¿no es cierto? Entonces acá queda 16, ¿sí? Resulta que esto, fíjense cómo queda, sería menos 48 sobre 4, y eso me da menos 12 simplificado. Acá da 0, y 0 multiplicado por cualquier número es 0. Acá da 16 y acá da menos 12. Con lo cual funcionó bien esto así. ¿Estamos? Entonces estaba correcto lo que decía. Entonces ahora yo digo, bueno, para no perder de vista el polinomio que teníamos, el polinomio P de X, fíjense que P de X tenía un 16avos por, y ahora entonces acá me fijo en lo siguiente, X menos una raíz menos 1/2, y fíjense que dijimos esa raíz tiene multiplicidad 2, entonces sería lo mismo que decir X menos 1/2 elevado al cuadrado, ¿sí? O sea, fíjense que cuando ustedes estudien después la teoría, van a ver que, como ya lo dijimos también medio al principio, ¿no? Es divisible por X menos esa raíz. Entonces, acá correspondía poner X menos 1/2. También si lo podríamos haber pensado por X menos 1/2 por otro X menos 1/2. En definitiva, es X menos 1/2 elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora digo acá, sigo. Multiplicidad, ¿no? Como dijiste. Claro, eso tiene que ver con la multiplicidad. Si hubiésemos descubierto que estaba 3 veces, digamos así, entonces me hubiera quedado al cubo. ¿Se entiende? Claro, O sea, y acá piénsenlo, claro, piénsenlo fácil. O sea, ustedes piensen que es X menos 1/2 por X menos 1/2, porque como se repitió, ¿sí? Entonces, ven, ahí habla de la multiplicidad. Correcto. Bien. Y en entonces el menos ahora 3/4, acá, y ahora vamos con el 3/4. Entonces, 3/4, vieron que nos había quedado menos 3/4. Entonces, como dice X menos la raíz, ¿cómo me va a quedar? X más 3/4. Porque es como que aparece un menos con un menos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Lo ven? O sea, la raíz es menos 3/4, pero el teorema nos decía que es divisible por X menos la raíz. Entonces, ven, X menos la raíz. Entonces quedó de esa forma. Claro, Bueno, y ahora, perdón, cambiar de signos, ¿no? Y se cambia el ¿cómo? signo positivo. O Claro, sea, por eso, pero ténganlo en cuenta, por eso estoy diciéndolo, ¿ven?
x menos la raíz. Entonces, como la raíz habíamos descubierto que era menos 3/4, por eso nos quedó acá x más 3/4. Y ahora y entonces el otro factor que me falta, fíjense que sale de aquí, de esto que me quedó acá. ¿Ven? ¿Eso qué sería? Sería 16x al cuadrado más 16. ¿Se entiende? 16x al cuadrado más 16. Entonces ahora viene el momento de ir regularizando un poquito, ¿no? Y yo digo así, tengo p de x, acá esto está correcto, porque ya lo habíamos puesto, que era un factor para que no variara nada. Esto está correcto porque ya lo estudiamos, hicimos todos los pasos, ¿ven? Eso está bien. Acá también. Pero en ese último factor estoy viendo algo que es el 16. Fíjense que está como factor común. Entonces me conviene escribir 16 por x al cuadrado más 1. Y entonces ahora digo así. Ah, bueno, pero esto es toda una multiplicación, ¿ven? Si yo tengo un 16 que está acá en el denominador y este 16 se simplifica, ¿verdad? Acá quedaría un 1 y acá también un 1. Ya, miren cómo se redujo bastante, ¿no? Y ahora me queda una cosa por pensar. Fíjense lo siguiente. En el enunciado decía hallar las raíces racionales, que nos ayudó el teorema de Gauss para hallarlas. Y fíjense, ustedes dicen, uy, estoy sospechando, ¿no será que acá hay alguna otra raíz racional? ¿Ven? En este. Porque esto ya lo estudiamos, ya está todo bien. Esto es un medio que tiene multiplicidad 2, esto es menos 3/4, que también es una raíz racional, que es simple, ya lo estudiamos. Pero acá, la sospecha es, ¿y esto no tendrá otra raíz racional? Y entonces ustedes dicen, a ver, ¿qué número elevado al cuadrado me da menos 1? Para que eso se haga 0, ¿se acuerdan? Para que sea raíz, nosotros tenemos que mirar que aquí, ¿ven? En esta expresión se haga 0. Entonces tengo que decir, ¿qué número elevado al cuadrado da menos 1 para que esto se haga 0? ¿Alguien me lo sabe contestar? El número i. El número i. Y también menos i. Pero resulta que ahí no estamos en el conjunto de racionales. Estamos en el conjunto de complejos. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, quiere decir que ahí esa sospecha, digamos así, no tuvo éxito. ¿Por qué? Porque en realidad habíamos hecho las cosas bien, no surgía otra raíz ahí racional, y entonces, por lo tanto, digamos así, el polinomio se puede expresar de esta manera, y fíjense que eso permite, así entre comillas, ver fácilmente, visualizar cuáles son las raíces. Entonces, si alguien les preguntara cuáles son las raíces, ustedes acá las verían rápido, ¿sí? O sea, escrito de esta manera, se visualiza muy rápido cuáles son las raíces. Entonces dirían, y bueno, las raíces son un medio con multiplicidad 2, menos 3/4, que es una raíz simple, ¿sí? Y en este análisis que hicimos recién, saldrían las raíces i y menos i, ya estaríamos en otro campo, no en el de los racionales, pero en definitiva existía porque eran raíces de nuestro polinomio. Entonces, fíjense que otra cosa que hay que mirar, acá hay dos raíces, digamos así, acá hay una y acá hay otras dos. En total, entonces, 2 y 1, 3 y 2 son 5,
y es correcto porque nuestro polinomio era de grado 5. Fíjense que al principio lo habíamos analizado y era de grado 5. Bueno, si les parece, sigo adelante para poder aprovechar, porque doy otro ejemplo. Si quieren, si quedó alguna pregunta, la contestamos, así no nos vamos de tema, pero si no, seguimos un poquito adelante. ¿Me parece no que se entendió? explicaron el 16 por x al cuadrado más 16, ese término. ¿De dónde salía? Eso, bueno, vos acá, cuando está en la regla de Ruffini, ves que te quedó este renglón, renglón. Bueno, entonces, listo, está bien. entonces vos ahí interpretás 16x cuadrado más 0x más 16. ¿Comprendés? Listo, ¿Te acordás que Ruffini habla de que va bajando el grado, ¿no es cierto?, a medida que voy hacia la derecha. ¿Correcto? Claro, está bien. ¿Ahora se entendió? ¿Sí? Bueno. Una consulta. Sí, a ver. Es cortita. Nosotros podemos hacer la Ruffini con cualquiera de las dos raíces desde el inicio, es decir, pudimos haber arrancado con -3/4 en vez de con 1/2. Sí, por supuesto, sí, Ok. totalmente. Totalmente. De hecho, la manera de revisar debería ser tratar de hacerlo con toda la lista, ¿no? Lo que pasa es que acá el profesor sabía cuál daba. Claro. Sí, yo para no hacerlos perder tiempo, pero por ejemplo, lo que dice Ana está bien. Uno lo que tiene que ir haciendo es probando, ¿no es cierto?, hasta que encuentra las raíces. Y después, una vez que encontraste una, ¿viste? Por ahí te resulta más fácil encontrar las otras porque ya tenés por un camino, digamos, recorrido, ¿sí? Claro. Entonces, te podría fijar un poquito, te quiero decir así, en el polinomio que queda más reducido, si lo querés, entonces lo probarías ahí como para, ¿viste?, ganar un poco de tiempo, ¿sí? Bien. Es bueno lo que dijo el profesor en medio, es que el sistema dice una lista de raíces, pero no dice si tiene multiplicidad 2, 3, 4. Por eso siempre hay que volver a repetir por las dudas. Claro. No sé, que sea una raíz triple, ¿sí? Porque una cosa que por ahí pueden hacer es usar una y, esta es raíz. Listo, me lo guardo y después cambian. No, hay que repetir cada uno. Correcto. Claro, entonces por eso decía, una vez que ustedes encontraron una, siempre traten, si les funciona todo bien, resto cero, todo eso, no se queden con esa idea. Vuelvan a probarlo, a ver si funciona una vez más, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo, para que la multiplicidad la tengamos en cuenta. En fíjense que yo para ahorrar tiempo también les dije, -3/4, si lo hiciera otra vez no me va a funcionar. Pero si ustedes tienen tiempo, háganlo para ver que -3/4 lo colocan acá y resulta que no funciona. ¿Se entiende eso, no es cierto? Es decir, una vez que uno encontró una raíz, no se quede con eso, trate de probar un poco más. A ver si funciona una vez más. ¿Correcto? Bueno. Yo tengo una duda, profe. Sí, a ver. Sí, si podías ir un poco arriba. Sí. A ver, ¿por dónde sería? No, yo lo entendí, pero la cosa que no entendí bien porque cuando ya ponemos las raíces en px, ahí en p, sí, ahí, x menos 1/2 al cuadrado, ¿por qué queda al cuadrado? Claro, porque vos te diste cuenta que 1/2, ¿ves?, es una raíz que tiene multiplicidad, o sea, funciona, si querés, así para entenderlo más fácil, funciona 2 veces, ¿ves? Vos pusiste 1/2 acá y te dio resto 0. Volvimos a poner 1/2 y nos dio resto 0. Entonces, ¿qué indica eso? Que 1/2 tiene multiplicidad 2. Entonces, según el teorema que teníamos más arriba, nos dice que si un elemento k es raíz de un polinomio, entonces ese polinomio es divisible por x menos k. Entonces, ¿cuál sería tu interpretación? De esto saldría que es divisible por x menos 1/2. Y de esto saldría que es divisible por x menos 1/2. Como estamos repitiendo, ¿ves? X menos 1/2 lo estamos repitiendo 2 veces, es lógico que lo pensemos al cuadrado. ¿Ahí se entiende mejor? Sí. ¿Sí? Perfecto, bueno, bárbaro. Bueno, entonces les comentaba esto, a ver, fíjense acá en el ejemplo 2,
tenemos esto, nos dan un polinomio que está compuesto por dos factores. X al cuadrado más 16 es un factor, y después acá hay otro factor que tiene dos coeficientes que son desconocidos. La A y la B por ahora no las conocemos. Pero sí nos aclara que estamos en el conjunto de polinomios con coeficientes reales e indeterminada X. Coeficientes reales e indeterminada X. Entonces, cuando ustedes lean la teoría, van a ver que hay una demostración que nos dicen que cuando estamos, acuérdense bien, cuando estamos en R de X, o sea, en coeficientes o en polinomios con coeficientes reales, se cumple una propiedad que dice lo siguiente: si un z es raíz, entonces z conjugado también lo es. Pero acuérdense, si esto estuviéramos en C de X, ese teorema no se cumple. En cambio, si estamos en R de X, ese teorema sí se cumple. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí es importante, eso lo van a usar muchas veces. Disculpe, profe. ¿Perdón? Perdón, quería volver a ver si escuché bien. En los complejos, entonces, esto del conjugado no se cumple. Claro, Solo no. En general no se cumple. El teorema es válido para cuando estás en R de X. ¿Sí? O sea, Entonces, bueno, a ver, este sí. polinomio que aparece ahí está Sí. en R, también está en C de X. Claro, pero sí, claro, lo que pasa es que, sí, también es porque, Un coeficiente complejo con una I, ahí claro, entonces ahí cuando ya alguno de los coeficientes no está en reales, no está en, o sea, está en complejos, ¿viste? Pero no están dentro del conjunto de reales, entonces ahí entramos, ¿no es cierto?, en conflicto con el teorema. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, la Sí. cuestión es que acá, como te lo están aclarando, quiere decir que los coeficientes estos, o sea, estos, incluso estos desconocidos, porque los demás los estamos viendo, que son coeficientes que están en reales, esto A y B van a ser números reales. O sea, como dice Ana, no te va a aparecer acá un 2i o 2i menos 1, ¿viste? Alguna cosa así que entonces estaríamos en el conjunto C de complejos. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bueno, entonces, el tema es así. Nosotros acá miramos esto y fíjense que nos dice que 4i es raíz doble. Entonces, si nos dedicamos a mirar este factor acá, 4i elevado al cuadrado, por lo que ustedes ya estuvieron viendo en complejos, da menos 16. ¿Se acuerdan? Porque i cuadrado es menos 1, ¿sí? I cuadrado es menos 1. Entonces, acá da menos 16. Menos 16 más 16 es correcto, hace entonces un 0 aquí. Pero si tomamos menos 4i elevado al cuadrado, ¿cómo lo pensaríamos? Menos 4i elevado al cuadrado, lo voy a escribir así les queda, ¿no es cierto? O sea, 4i elevado al cuadrado es igual a 16i cuadrado, y eso es igual, lo hago así más detallado, ¿ven? 16 por menos 1, y eso es menos 16. Pero también, cuando haga menos 4i elevado al cuadrado, ¿qué me va a quedar? Entonces, también lo hago detallado, ¿ven? Menos 4 elevado al cuadrado por i elevado al cuadrado. Y eso me va a quedar, menos 4 elevado al cuadrado es 16, e i elevado al cuadrado es menos 1, y entonces otra vez me da menos 16. Entonces, si nosotros hablamos de un complejo Z, que es 4i, su conjugado es menos 4i. Y entonces estaríamos viendo que lo que dice ese teorema que les comenté, que 4i es raíz y menos 4i también es raíz. ¿Comprenden eso? 4i es raíz y menos 4i también es raíz. ¿Por qué? Porque este factor que está aquí
se convertiría en 0 en ambos casos. Cuando tome la x como 4i, cuando tome la x como menos 4i. Entonces, la idea es la siguiente, fíjense. Cada vez que un número, en este caso 4i, dice que es raíz doble, entonces nosotros acá estamos descubriendo que en este factor 4i, digamos así, está una vez, y menos 4i está una vez como raíz. Entonces, como dice que es doble, ¿qué me estaría indicando? Que en este otro factor tiene que haber otra 4i, porque si acá había una 4i sola, acá le falta otra. Y si acá hay una menos 4i, obviamente menos 4i también va a tener que estar, digamos acá, siendo raíz. Entonces, el tema es así. Quiere decir que se da la cuestión de esta forma. Fíjense, si 4i tiene multiplicidad 2, entonces el conjugado de él también va a tener multiplicidad 2. ¿Me comprenden eso? O sea, nosotros haciendo un análisis descubrimos que 4i era raíz acá. Entonces dijimos, pero como me dice que es raíz doble, entonces una vez más debe estar acá. Y menos 4i es raíz acá, pero entonces al ser el complejo conjugado del anterior, también va a tener que estar otra vez acá. Todo ese razonamiento me lleva a la conclusión que este segundo factor en realidad es divisible por x cuadrado más 16, o sea, es divisible por esto. ¿Por qué? Porque, ¿vieron el razonamiento que hicimos? El razonamiento que hicimos me está indicando que 4i y menos 4i van a tener que ser raíces también de este. Entonces quiere decir que el planteo que voy a hacer es escribir, ¿ven? 8x al cubo menos 7x al cuadrado más ax más b, lo voy a dividir por x al cuadrado más 16 y el resto me va a tener que dar 0. ¿Se dan cuenta? El resto me va a tener que dar 0 porque con el razonamiento que hice estoy diciendo de que va a ser raíz, ven que esas raíces van a estar obligatoriamente, van a estar cumpliendo lo que estuvimos analizando, ¿sí? Entonces ahora hago división común, ¿no es cierto? 8x cubo dividido x cuadrado, me queda 8x, ¿sí? 8x, y entonces ahora hago esto por esto, da 144, a ver, es 128 sería, ¿no? 6 por 8, 48, 128x, y ustedes se acuerdan que cuando llegamos acá le cambiamos el signo, o lo que es lo mismo decir, le sumo el opuesto. Entonces, más 128x se convierte en menos 128x. Y esto por esto da 8x cubo. Cuando llego acá, le cambio el signo y me queda menos 8x cubo. Entonces ahora trazo la línea ahí y digo, esto se cancela y me queda menos 7x cuadrado más a menos 128 con la x y más b. Y ahora digo, es como volver a empezar. Menos 7x cuadrado dividido x cuadrado me queda menos 7. Menos 7. Entonces ahora digo, esto por esto me da menos 112
cuando llega acá tengo que poner más 112. Y este por este da menos 7x al cuadrado, cuando llega acá es más 7x cuadrado. Bueno, otra vez entonces hago la línea ahí para sumar lo que me ha quedado. Sí, de paso viene bien repasar un poquito esto de la división, ¿vieron? Bueno, siempre que esté todo bien, esto se va a cancelar y después me va a quedar acá. Siempre que esté haciendo la división bien, quise decir, ¿no? A menos 128 X más B más 112. Lo que quede de Entonces, resto final claro, tiene grado menor que el polinomio por el claro, cual se dividían. eso, muy bien, la acotación. Fíjense que estamos dividiendo por x cuadrado más 16 y el resto nos dio, ¿no es cierto?, de grado 1, entonces es correcto. Pero además, nosotros habíamos dicho que tenía que dar resto 0 por el razonamiento que hicimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que a menos 128 es igual a 0 y también y b más 112, que actúa como término independiente, fíjense ahí, o sea, no tiene la variable, ¿sí? Entonces, tiene que dar 0. Bueno, total que ahora esta cuenta es muy fácil. A es igual a 128. Una pregunta, profe. Sí, Entonces ya cuando encontramos el resultado del resto hay que guardarlo 0. claro, porque nosotros el razonamiento que hicimos, fíjate que decía que, como habíamos hablado de las raíces y todo, dijimos, va a tener que ser divisible por este polinomio que en realidad es el que está conteniendo a las raíces 4i y menos 4i, si lo querés pensar de esa manera. ¿Ves? Era lo que razonamos. Entonces, si vos decís es divisible, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hagas la división, el resto te tiene que dar 0. Por eso este razonamiento está bien. Bueno, Decir que esto se hace 0 y esto se hace 0, porque quedaría... También vale la pena decir que un polinomio es 0 cuando todos sus coeficientes son 0. Es decir, Claro, este último renglón a un 0 numérico, sino que eso es el polinomio nulo. Entonces, claro. el coeficiente debe ser nulo, que es lo que está haciendo el profesor. ¿Se entiende entonces ahora? ¿Sí? muchas Bueno, gracias. entonces, quiere decir que quedó acá, si ustedes lo piensan así, es como que dijimos, tiene que quedar 0x más 0, que es el polinomio nulo, lo que está aclarando Ana, ¿sí? Entonces, si estuviéramos en otro caso, supónganse que en otro caso que hubiera un término cuadrático también, entonces sería 0x cuadrado más 0x más 0, y estamos representando siempre al polinomio nulo. Ese es el razonamiento, ¿sí? Bueno, entonces, ya una de los incisos lo cumplimos. Fíjense que dice determinar los valores de A y B y todas las raíces. Ahora entonces, las raíces nos va a resultar bastante fácil, porque fíjense que nosotros vamos a decir así, las raíces. El enunciado me decía que 4i es raíz con multiplicidad 2. Con multiplicidad 2, ¿cierto? Entonces eso obviamente se está cumpliendo. Entonces con multiplicidad 2. Bien, también nosotros en el razonamiento que hicimos, fíjense que dijimos, bueno, si estamos en el conjunto R de X y un complejo Z es raíz, su conjugado también lo es. Y el conjugado es menos 4i. Pero también dijimos, bueno, pero si 4i tenía multiplicidad 2, entonces menos 4i
también va a tener multiplicidad 2, con multiplicidad 2. ¿Se entiende eso? Es decir que, fíjense que como un complejo y su conjugado se dan así de a pares, digamos, entonces tiene sentido decir que si 4i tiene multiplicidad 2, menos 4i también va a tener multiplicidad 2. Si volvemos al polinomio de partida, fíjense que el polinomio de partida tiene grado 5. ¿Cómo me doy cuenta? Porque fíjense, este factor tiene grado 2 y este factor tiene grado 3. Entonces quiere decir que es de grado 5. Eso, fíjense, es importante mirarlo porque les va a dar la pauta de ver si están nombrando a todas las raíces. Y en este momento yo me estoy fijando y digo, ah, bueno, acá hay 2 y acá hay otras 2 y me está faltando una, ¿correcto? Me está faltando una. Entonces, la raíz que me está faltando, fíjense que va a salir de aquí, porque en realidad ese polinomio que estaba en el segundo paréntesis, ¿a qué es igual? A esto por esto. ¿Se entiende? Esto por esto. ¿Por qué? Porque si dijimos que va a dar resto 0, es como cualquier división común. Si yo digo 36, a ver, lo escribo acá, es una cosa sencillita, ¿no? 36 dividido 12, digo, es 3 y el resto es 0. Entonces, ¿qué razonamiento hago? Ah, bueno, porque 3 por 12 es 36. Entonces, acá es lo mismo. Este polinomio por este me tiene que dar este polinomio que está aquí, porque hemos pensado que el resto tenía que ser 0. ¿Correcto? Entonces, quiere decir que la otra raíz va a salir de acá. Y entonces digo, bueno, pero a ver, ¿qué raíz será? Porque si yo digo 8x menos 7, ¿cuándo se hace 0 eso? Y bueno, es una cuentita de lo más fácil. Fíjense que queda 8x igual 7, entonces x es igual a 7 octavos. ¿Vamos bien? Entonces ahí salió la otra raíz. 7 octavos, pero es una raíz simple, ¿sí? Es una raíz simple, 7 octavos. Aparte, fíjense que en ese polinomio que me fijé como cociente, ¿ven? Era un polinomio de grado 1, así que no puedo estar pensando en otra cosa más que en una raíz simple. Entonces, 7 octavos también es raíz, si quieren lo aclaro, pero no haría falta, raíz simple. Bueno, y ahora entonces, yendo acá, nos dice, bueno, factorizar el polinomio P de X mediante polinomios irreducibles en Q de X, en R de X y en C de X. Bueno, entonces acá, fíjense que la factorización habla de eso, de polinomios irreducibles en esos distintos conjuntos. Entonces, el punto, ahí es como que hemos contestado recién el punto A, ¿no es cierto? Acá estábamos haciendo el punto A. Y el punto B, perdón. ¿Cómo? Sí, sí, una preguntita. No va a estar la videoconferencia en el campus, pero sí el PDF, tipo, va a estar allá. Sí, el PDF sí, toda esta explicación va a quedar, sí. Ah, ok, listo. Gracias. Sí. Sí, más tarde la vamos a colgar, sí, en el campus, sí. Bueno, entonces, la factorización. Chicos, esto también es un tema que lo van a ver mucho en esta unidad. Esto lo suelen errar mucho en el examen. Pierden puntos acá, presten atención. Claro. Entonces, fíjense que en Q de X, voy a hacerlo así, en Q de X. ¿Qué quiere decir en Q de X? Quiere decir que
mi polinomio tiene que tener coeficientes que estén contenidos ¿en qué conjunto? En el conjunto Q de los racionales. ¿Se entiende? El conjunto Q de los racionales. Entonces, así se lo digo así más gráficamente, es decir, no está permitido en esta que sea visible, por ejemplo, una raíz cuadrada de 2 porque es un irracional. No está permitido un complejo del tipo 1 más i, 1 menos i, 2i más 1, no sé. Ustedes piensen, todo eso no está permitido porque nosotros estamos en un conjunto determinado, ¿correcto? Entonces, la factorización me dice que tengo que poner el coeficiente principal. El coeficiente principal, en este caso, es un 8, que fíjense que cuando uno hiciera acá la distributiva, todo eso, y el coeficiente principal me va a quedar 8x quinta. O sea que el coeficiente es 8, quiero decir, ¿no? Del término de mayor grado. Entonces ahí tengo que ponerlo ya, un 8. Y después pienso lo siguiente. Las raíces eran 4i menos 4i, que esas de dónde surgieron. Y surgieron del polinomio x cuadrado, ¿se acuerdan? X cuadrado que estaba x cuadrado más 16, esas son las que me permitieron pensar en que las raíces que estaban, digamos así, para entenderlo mejor, como contenidas ahí, ¿no? Pero resulta que nosotros descubrimos que esto tenía 4i como raíz y menos 4i como raíz. Pero además, con el razonamiento que hicimos, vimos que también esas dos raíces, 4i y menos 4i, también estaban acá. Entonces quiere decir que corresponde que esto lo ponga al cuadrado, porque en realidad, ven, 4i está 2 veces y menos 4i también está 2 veces. Entonces, con eso ya fíjense que estoy construyendo, digamos así, un polinomio de grado 4, pero el polinomio era de grado 5, como habíamos comentado. Entonces, ¿qué me falta acá? X menos la otra raíz, menos 7 octavos, y ahí ya quedaría entonces factorizado correctamente en Q de X. ¿Se entiende lo que quiere decir eso? Entonces, ahora lo van a entender mejor cuando lleguemos al tercer paso, en realidad, porque ahora, fíjense que la idea es esta. Lo vamos a hacer en R de X. Y entonces la pregunta es, ¿puedo mostrar esas raíces que eran 4i menos 4i, que las estuve analizando? ¿Las puedo mostrar si estoy en R de X? Uso esa palabra mostrar para que sea más gráfico, ¿vieron? Pero en realidad, es decir, uno acá habla de que estos son polinomios irreducibles en determinado conjunto, ¿sí? Pero lo digo así de una forma más sencilla. Obviamente no puedo porque estoy en R, ¿no es cierto? Entonces, eso que mostraba con I, ¿no es cierto? Con el complejo unitario I, no lo puedo mostrar. Entonces, en definitiva, llegué a la conclusión que cuando estoy en R de X, me quedaba idéntico que el anterior, la factorización quedó idéntica. Ahora, si estoy... Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, a ver. Si, por ejemplo, haciendo otro ejemplo de otro polinomio, si fuese x, 1 más i, por ejemplo, la raíz en R de X, ¿tampoco la podría mostrar? Claro, por eso, ese es el tema. Vos no podés nada que, digamos así, a ver si se entiende, nada que contenga la i. Yo te lo digo sencillito, es para que se entienda. ¿Sí? El complejo... Claro, porque estarías en otro campo, Claro. ¿sí? En otro conjunto. O sea, traté de hacértelo lo más sencillo para que se entienda, ¿ves? Bueno, entonces ahora el tema es este. Fíjense lo siguiente. Acá que estoy en C de X,
una cosa que Ana también me va a decir que sí, que ustedes piensen que en realidad el polinomio es el mismo, no quiere decir que cambió. Este polinomio y este acá por casualidad dieron exactamente iguales, pero siempre estamos expresando al mismo. Y el que voy a escribir acá también va a ser el mismo, nada más que va a estar escrito de otra manera porque estoy en otro conjunto. O sea, el conjunto, digamos así, que me permite, ¿no es cierto?, visualizar los números complejos, así como binómicos, digamos, si lo quieren ver, con su parte real y su parte imaginaria. Es decir, para decirlo más sencillito todavía, es como que me permite que la I se muestre. Lo digo de esa forma, ¿ven? Así en un campo general. Por eso digo, si una raíz era 1 menos I, la voy a poder mostrar. Si una raíz era 1 más I, la voy a poder mostrar. ¿Se entiende mejor así? Bueno, entonces acá digo lo siguiente. Este 8, por supuesto, va a seguir estando. Pero después nosotros habíamos dicho, bueno, pero ¿se acuerdan que 4i era raíz con multiplicidad 2? Entonces sería x menos 4i elevado al cuadrado. Pero también habíamos analizado que menos 4i también tiene multiplicidad 2. Entonces, ¿cómo me va a quedar? X más 4i al cuadrado. Y bueno, y después por x menos 7 octavos, que queda como estaba, no le podemos hacer nada. Eso ya está factorizado correctamente, es un polinomio de grado 1, ¿no es cierto? Irreducible siempre, así que eso no trae ningún conflicto. Entonces, otra vez analizando eso, fíjense, acá estoy pensando que 4i, ven, es doble, ¿sí? Es raíz con multiplicidad 2. Menos 4i, otra doble, o sea que ya llevo 2 y 2, 4. Y una más acá, hacen las 5 raíces. Entonces, eso es importantísimo que lo vean, porque a veces creen que factorizar en distintos campos, digamos así, en distintos conjuntos de polinomios, altera el polinomio. En realidad el polinomio es el mismo, lo que pasa es que está escrito de otra manera. Es como si yo les dijera... Fíjense que se escribió x cuadrado más 16 de otra manera distinta. Pero sigue siendo el mismo x cuadrado más 16. Claro, correcto. Si Entonces, asociáramos x menos 4i por x más 4i, nos daría x cuadrado más 16. claro, sí. A ver, volviendo, siempre fíjense, traten de pensarlo con una cosa muy sencilla, a ver si lo entienden. Miren, si yo hago esto, por ejemplo el 36, y pongo 4 por 9, ahí ven, está bien, 36 es 4 por 9. Pero también, ¿qué podría poner? Por ejemplo, 36, 2 por 3 y por 6. ¿Está bien? Sí, sí, es lo mismo, ¿no? 2 por 3, 6, por 6, 36. Entonces, estoy escribiendo lo mismo, nada más que de otra manera. Supónganse que la persona que me dijo esto, cuando escribí me dijo, el 3 no estaba permitido ponerlo. Entonces, por ahí me vi obligado a poner 4 por 9. ¿Me entienden eso? Entonces, eso es muy importante que lo razonen, porque así les queda bien, bien claro. ¿Sí? Y entonces ahí, sí, ahí concluimos con la factorización. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no dejo de compartir. Obviamente todo esto lo vamos a colgar